Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Señores, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es por ello que queremos nosotros añadir algo, no únicamente el que no conozca su historia, sino que no conozca su presente. Es correcto, y nosotros estamos viviendo un presente bastante agitado y podemos llamar presente a lo que fue el boom de la apertura mental que representó para muchos o el aturdimiento para otra parte de la población, que muchos de ellos todavía no han despertado, como lo fue el año 2020. El año 2020 para muchos de nosotros fue el punto de partida, el descubrimiento de los planes de esta gente, a los que considerábamos incluso en algún momento, fue mi caso, gente buena. Yo recuerdo que la vara de medir que yo tenía para todas las cosas era un cierto medio de comunicación, que justamente no lo voy a mencionar. Si alguien quiere saber, escríbeme al privado y yo le digo. Y yo recuerdo que yo estaba siguiendo ese medio de comunicación para todo, y luego he venido viendo y contrastando la información de una u otra manera y me he dado cuenta que este es un medio mentiroso y que nos estaba conduciendo por un sitio a donde no íbamos para ninguna parte. Podemos despertar y darnos cuenta que tenemos una historia reciente. Como decía, el año 2020 fue el año en que la élite se lanzó desnudos prácticamente para imponernos su plan, su ideología. Gracias al Señor, en gran parte ha fracasado. La Agenda 2030 está pospuesta, la han lanzado al 2045 y esperamos que lo sigan haciendo, pero nosotros tenemos que aprender no de lo que ha pasado hace 70, 80 o 90 años. Tenemos que aprender de lo que está pasando hoy, de lo que ha pasado ayer y lo que ha pasado en nuestra historia reciente. Y es interesante esto, hijo, puesto que necesitamos entender de cómo estas grandes élites, corporaciones, organismos a nivel nacional e internacional, ellos están imponiendo su criterio. Correcto. Pero aplastando lo que es la libertad de expresión. Y cuando la libertad de expresión se levanta a opinar, de inmediato la aplastan porque es contraria a los criterios que ellos están imponiendo. Claro. Y es por ello que hoy nosotros queremos hablarle sobre el tema la libertad de expresión como un preso político. Correcto, la libertad está encarcelada, la libertad de expresión está encarcelada hoy en día, y lo más gracioso del caso es que nosotros nos jactamos de tener libertad en comparación con los países comunistas, a los cuales no tengo nada que envidiarle absolutamente. ¿Y en qué consiste nuestra libertad? En que cada cierto tiempo vamos a emitir un voto que no sabemos siquiera si tiene validez o no, porque a las finales nos hemos encontrado, como les dije en el programa pasado, acerca de el fraude electoral, del cual se han dado muchas muestras y evidencias, y cómo la revista Time, en su publicación del 15 de febrero del año 2020, revela el plan para salvar, como decían ellos, la democracia, pasando por encima de la voluntad de la población que había votado un Donald Trump, pero que a la élite no le convenía un Donald Trump que siguiera con 4 años más sin guerra, sin alimentar a los complejos militares e industriales enormes y gigantescos de Estados Unidos y el mundo entero, y decidieron quitárselo de encima a través de un fraude electoral que llevó a la silla presidencial a un señor que, como les dije en algún momento, tenía la mitad de sus seguidores, 22 millones de seguidores, de los cuales 11 millones de seguidores eran cuentas falsas. Así se mueve la censura y así es como trabajan ellos. Es que definitivo, tenemos un presente que nos está diciendo a cara descubierta que hay una libertad de expresión que está maniatada y está siendo maniatada por estos poderes internacionales. Claro. Entonces, primeramente, pues para nosotros ver la libertad de expresión como un preso político, tendríamos que ver qué es un preso político. Se entiende un preso político
a quien está confinado en una cárcel por la expresión de sus ideas políticas. Claro. Entonces, la expresión, la libertad de expresión es eso, el nosotros poder expresar nuestras ideas. Pero resulta que al momento que se quiere expresar, entonces se imponen otros criterios y se le da un calificativo de algo que es como un discurso de odio, promueve la discriminación, promueve cosas negativas y por lo tanto eso hay que censurarlo, eso hay que aplastarlo, hay que callar la boca de aquellos que queremos usar esa libertad de expresión. Y esto es algo que nosotros debemos estar claro que está a nivel general en todo el mundo, y lo que nos preocupa a nosotros es ver una ciudadanía en su mayoría muy pasiva, muy indiferente ante lo que se nos está viniendo. Señores, es importante que nos demos cuenta de nuestro presente, porque no vamos a demorar mucho tiempo para ver el resultado del descuido que tengamos ahorita frente a este presente. Y el problema es que gente que es totalmente ajena a la voluntad de la población en general, como los del Foro de Davos, el Club Bilderberg y otros poderes internacionales que se reúnen para tomar decisiones financieras y acerca de la sociedad en la que vivimos, son los que, valga la redundancia, terminan tomando las decisiones acerca de qué se va a hacer con nosotros, sin que nosotros hayamos votado un Klaus Schwab, sin que le hayamos dado el voto a un George Soros, sin que le hayamos dado un voto a un Bill Gates, sin que le hayamos dado el voto a una señora Victoria Nuland, sin que le hayamos dado el voto a tanta gente que finalmente termina decidiendo. Y estos son los pequeños, porque podemos citar a los Rockefeller, podemos citar a los Rothschild, podemos citar a muchas de estas familias acomodadas que están en la cumbre de la élite, en donde, como les decía en el programa pasado, ya no les interesa la plata, ahora quieren poder para dominar a la gente a su antojo, y nosotros no les hemos votado a ellos. Sin embargo, a pesar de que no les hemos votado a ellos y nunca le hemos estrechado la mano, gracias a Dios, a ninguno de ellos, sin embargo tenemos que padecer las consecuencias de las decisiones que ellos toman en sus reuniones acerca de cómo ellos quieren a este mundo. A pesar de que hayan políticos y todo lo demás, nosotros nos damos cuenta de la hipocresía de la famosa libertad de expresión, porque la libertad de expresión, como decía mi papá, se mantiene y es buena mientras no vaya en contra de lo que el pensamiento único de la mayoría de los corruptos y perversos diga. Y parte de eso es lo que les hablaba en el programa pasado, cuando yo les hablaba de algunos partidos políticos muy contrarios a toda esta locura que naturalmente nosotros no conocemos. ¿Y por qué no los conocemos? Porque la censura ha caído sobre ellos. Son gente de la esfera de la izquierda, son gente que están muy enlazados con las políticas internacionales, y sin embargo, por tener un discurso contrario a lo que fue la Agenda 2030, sencillamente son condenados. Incluso se pide la prohibición de estos partidos al considerarlos que son partidos ultraderechistas de extrema derecha y todo lo demás, y siempre se escucha ese discurso de que viene la derecha, de que la ultraderecha es peligrosa y todo lo demás. Sin embargo, la izquierda liberal, y no me enfoco en izquierdas o derechas, siempre es bienvenida para estas élites perversas, y da la impresión que todo aquel que sea de derecha es satánico, es malo, está cochino, le hieden los sobacos y no se puede acercar a la esfera política para la toma de decisiones. La izquierda siempre es bienvenida. Ahora, el problema es la derecha, y los que queremos votar a la derecha somos unos tontos porque no sabemos votar, y como no sabemos votar, se nos tienen que hacer fraudes electorales para llevar a uno de izquierda, a un liberal, a que ocupe la silla y cumpla los caprichos de la élite. Sin embargo, hijo,
y estimados radioyentes que nos escuchan y todos los que a través de las redes sociales nos ven por nuestro canal en YouTube como Visión Familia. Esperamos estar ahí mucho tiempo. Así es, con la ayuda del Señor, tenemos que decir lo siguiente. Se habla de una libertad de expresión, pero que no puede ser ejercida. Nos encontramos con todo ese grado de censura porque ahora hay que saber hablar. Sí, sí. Si no se habla cuidadosamente, entonces ya estamos incurriendo en discriminación, estamos incurriendo en discurso de odio, estamos incurriendo en homofobia, transfóbico, etcétera, etcétera. Xenófobos. Así es. Xenófobos. Pero se cita el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye, óigase bien, el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esto es lo que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, dice que es la libertad de expresión. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Por qué? Porque entonces aquí dice que puede expresarse, es un derecho que incluye el que no puede ser molestado a causa de sus opiniones. Claro. Sin embargo, hoy en las redes sociales nos encontramos, usted puede observar cómo ahora se está limitando la libertad de expresión. Cuando hablamos de la libertad de expresión correcta, esa libertad de expresión que quiere levantarse como esa voz que defiende realmente los derechos de la vida, de la familia, del ser humano. No. Entonces resulta que usted ve los videos de esos defensores de los derechos de la vida y de la familia y ellos tienen que hablar con las palabras incompletas. Sí, recortarlas. Sí, las frases tienen que hablar partecita y ellos dicen, porque si no, nos censuran el video. Exactamente. Nos bajan el video. Entonces, tenemos una situación bastante delicada a nivel mundial y que esto no lo tenemos que ver a ojos largos de que eso sucede en otros países. Aquí en Panamá, de no haber sido porque habemos grupos que estamos defendiendo los colores, pero aquí ya se han hecho intentonas para querer callar la libertad de expresión. Sí, señor. Entonces se habló hasta de cárcel, se habló de multas, etcétera. Y esto ha sido un círculo vicioso que han atentado en diferentes países y Panamá no ha escapado de esto. En pleno encierro, injusto encierro, por cierto, las organizaciones homosexuales quisieron avanzar en algún momento un proyecto de ley para castigar con cárcel a cualquiera que se atreviera a lanzar discursos de odio. Aprovechando que todo el mundo estaba entretenido en la historia del COVID, trataron de meter esta tontería, esta basura, porque no se puede llamar de otra manera. Y gracias a Dios que esto no pasó a mayores. Ya lo acabamos de ver hace poquito, en donde se intentó otra vez castigar con cárcel y con multas de $10,000 a $50,000, lo analizamos aquí,
y una probabilidad de pasarse un par de décadas en la cárcel. No pasó adelante, nuevamente digo, porque todavía existimos un grupo de personas que nos atrevemos a levantar la voz. La pregunta del millón es: el silencio cómplice de una población que no se ha dado cuenta de la gravedad, los que descansan en la historia, de todas maneras esto tiene que pasar. Hace 80 años la gente estaba considerando que estas cosas tenían que pasar. Hace 40 años la gente decidió que no mandaba a sus hijos a la escuela porque da lo mismo, Cristo está a las puertas y ¿para qué los vamos a mandar a la escuela? Igual los mandamos a la escuela y se nos terminan yendo al mundo allá. ¿Hasta dónde vamos a seguir nosotros con este adormecimiento pasmoso de ver la realidad tan cruda que se nos está viniendo sobre nosotros y seguir diciendo, bueno, igual todas estas cosas tienen que pasar y no importa, es como pelear contra la corriente porque igual está escrito que estas cosas tienen que pasar? Hace 30 años se decía, está escrito que esto tiene que pasar, y nos hemos tirado 30 años de condena encima justamente por esa pasividad de decir igual tendría que pasar y ¿qué vamos a hacer si igual tiene que pasar? ¿Cuántos años más van a pasar con ese pensamiento tan pasivo de decir no haga nada, usted no se levante, deje que nos tomen a nuestros hijos y nos los ideologicen en las escuelas, deje que nos quiten la patria potestad de nuestros hijos, deje que las escuelas, los colegios, los centros comerciales, todos los lugares públicos se conviertan en sitios gay friendly, deje que todas las instituciones del gobierno sean colonizadas por la agenda gay, deje que las feministas se hagan con todos los espacios públicos, deje que al hombre se le atormente solamente por el hecho de ser hombre, y pues sencillamente crucémonos de brazos y vamos a seguir pagando las duras y crudas consecuencias que los canadienses, los alemanes, los gringos, los ingleses y muchos otros están pagando, justamente porque cuando vieron que alguien se levantaba a decirles, señores, nos están censurando por esto, señores, se nos está viniendo es el tonto que está anunciando que viene el lobo y nunca llega. Pues el lobo les llegó y ahora están encerrados. Yo les digo nuevamente, yo converso muy frecuentemente con norteamericanos que se han venido a Panamá y se están yendo a muchos lugares del mundo porque ya no aguantan vivir en los Estados Unidos de América, el país de las libertades. Los canadienses, 3/4 de lo mismo. Gente que está escapándose de sus países, los españoles ni se diga, porque sus países se han convertido en un infierno justamente porque no se pueden expresar libremente. La censura es tan brutal que no les queda otra que irse de su propia patria. Es que hay algo, hijo, frente a todas estas cosas podemos observar cómo están queriendo imponer las terminologías dentro del léxico, dentro del vocabulario, del hablar de las personas, y entonces ahora usted observa en los diferentes medios de comunicación, televisivos o no, que ellos están claro que a quien tienen delante de ellos es a un hombre. Claro. Pero como se autopercibe mujer, entonces ese reportero, ese periodista, tiene que hablarle en femenino. Sí, señor. Porque hay de que le diga señor, porque le exige una disculpa pública. Tiene que arrodillarse y arrastrarse. Entonces, ante una farsa. ¿Cómo es que estamos viendo ese artículo 19 de la supuesta libertad de expresión promovida por la ONU? Sí, que es un derecho de la persona y que este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, pero que en este caso no se trata de una opinión basada en una fantasía, sino en la biología, en el razonamiento. Y lo que tengo por delante es a un señor o una señora y no estoy de acuerdo en tratarlo en base a su autopercepción. Es que si aquel enloqueció, yo no he enloquecido. Porque se puede pintar y puede hacer lo que sea, pero sigue siendo un hombre. Y a lo mejor a quien no le conoce le engaña. Pero si yo le conozco y sé que delante de mí tengo a un hombre, ¿por qué yo tengo que decir señorita? Pero es que yo no he enloquecido. Pero es que no únicamente la locura está llegando hasta ese nivel. Está pasando también a la autopercepción de un animal, como un animal. Claro. Entonces ya hay quienes se creen caballo. Recientemente estaba viendo uno que se mandó a fabricar unas prótesis para caminar como una cabra y se mandó a hacer una especie de tratamiento cerebral para desconectarse de su cerebro porque quería tomar unas vacaciones y ahora vivir su vida autopercibido como una cabra. Entonces, lo peor del caso es ver los diferentes medios de noticia cómo buscan el rating, promoviendo a estas personas, entrevistándolo. Entonces, es una situación bastante dura y allí no hay censura. Pero hay de que se levante alguien a decir, oye, eso está mal. Ese no es un animal, ese es un ser humano. Claro. Entonces ya ahí de inmediato es la censura. Pero entonces, ¿cómo es que en el 19, repetimos, habla de que no debemos ser molestados a causa de nuestras opiniones? Ahora, es importante que nosotros podamos ver que esto tiene su génesis. Dijimos a través de estas potencias económicas, empresariales, gubernamentales, de carácter nacional e internacional, porque la misma ONU que promueve la Declaración de los Derechos Humanos y habla de la libertad de expresión, si nosotros vemos en el artículo 29, en su punto número 3, dice que estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Entonces, cuando nosotros vemos lo que hay dentro del paquete de lo que las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas promueve, dentro de ese paquete promueven la homosexualidad, promueven el aborto, promueven un sinnúmero de cosas contrarias. Pero ojo, las opiniones que la libertad de expresión haga manifiesto pueden ser siempre y cuando no contravengan lo que las Naciones Unidas dicen. Es correcto, allí dice los propósitos y principios. Ok, los propósitos por el cual ha sido creado la ONU son una cosa, los principios de las Naciones Unidas son otra cosa. Ambas cosas ahorita mismo están fuera del lugar. Y si nosotros criticamos, ahora, hablar de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, principios no sé si tienen, propósitos a lo mejor tienen bastante y a lo mejor que ya no se comparan con los propósitos iniciales y los principios que tengan tampoco se compararán a los principios iniciales. Pero si uno critica
la labor de la ONU, si uno critica su forma, sus valores, sus principios, entonces uno está mal. Porque, bueno, la libertad de expresión está hasta que uno llegue a decir: esta organización no está cumpliendo su deber, no está cumpliendo su labor. Allí ya no, usted no puede decir eso, porque ¿cómo puede usted criticar este organismo de pulcritud, este organismo de tanta transparencia, el organismo de la blancura? Usted no puede criticar eso. Bueno, hijo, es que si nosotros vemos el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos observar que dice que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Correcto. Entonces, todo lo que se haga, siempre y cuando, repetimos, no contravenga lo que ellos promueven, es bienvenido. Una vez que lo contravenga, entonces es censura, es ataque, es calificado como discurso de odio. Entonces, también nosotros debemos analizar que, en efecto, en la Declaración de los Derechos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allí nosotros no nos vamos a encontrar que diga que promueve el aborto y promueve ideologías y promueve esto y promueve el otro. No lo dice. No lo dice. Y ahí es donde tropieza mucha gente. Exactamente. Dice, no dice eso, y la Agenda 2030 tampoco dice eso. Ya. Exactamente. Pero para nosotros darnos cuenta del entramado tan sigiloso que hay en esto, porque recordemos que nos dice que todo esto tiene que ser apegado al criterio de las Naciones Unidas, que promueven esos derechos humanos. Pues entonces, si nosotros vamos a la luz de los convenios interamericanos que andan circulando por allí, esos convenios interamericanos son instrumentos internacionales que también reciben su aprobación por parte de las Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces, si nosotros vemos, por citarle un ejemplo, el instrumento llamado Convención Interamericana de los Derechos de los Adultos Mayores. Si nosotros vemos esto, que es uno de los que han querido meter aquí en Panamá y que están queriendo engañar a nuestros respetables adultos mayores para que promuevan y exijan al gobierno que ratifique y que firme este convenio. Pero entonces podemos observar lo siguiente. Quiero leerles aquí algo que habla en esta convención. En su artículo 38 habla de las reservas y dice: los estados parte podrán formular reservas a la convención en el momento de su firma, ratificación o adhesión, óigase bien, siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin de la convención y versen sobre una o más de sus disposiciones específicas. Pero queremos resaltar lo siguiente: aquí le está dando todo el derecho y toda la facultad, hacemos señal entre comillas, al Estado parte que la firme y la ratifique. Le está dando el derecho a que pueda emitir su reserva.
pero reservas se refiere a correcciones. Correcto. Que el Estado parte está diciendo, espérese un poquito, aquí dice este término, pero entiéndase este término conforme a lo que Panamá dice XXX. Pero entonces dice, podrá hacer reservas, pero dice siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin de la convención. Entonces, aquí viene algo que se contradice, que contraría. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que me está diciendo puedes hacer reservas, pero por otro lado me está diciendo sí las puedes hacer siempre y cuando sean compatibles? Claro, a partir de que al momento que haya incompatibilidad, esa reserva, esa voluntad tuya no rige. Claro. Ahora, en base a eso, siguiendo con ese convenio interamericano de protección de los adultos mayores, siguiendo con eso, queremos que usted pueda ver, recuerde, dice que puede aplicar reservas siempre y cuando no contravengan, decimos ahora nosotros en palabras nuestras, el espíritu de esta convención. Pero, ¿qué hay en el espíritu de esta convención? Podemos ver, entre otras cosas, en el capítulo 3 de los deberes generales de los estados parte, en su artículo 4, dice que los estados partes se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciado en la presente convención sin discriminación de ningún tipo. O sea que aquí me está hablando de unos derechos humanos que vienen bien plasmados, muy bien elaborados y con toda la mejor voluntad de querer proteger a nuestros adultos mayores. Pero veamos esos derechos humanos, entre comillas, que este instrumento interamericano, respaldado también por las Naciones Unidas, trae dentro de su contenido. Observemos lo que dice el artículo 9. Habla del derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. Y óigase bien lo que dice ese artículo. La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. Y a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada independientemente de, entre otras cosas, independientemente, a propósito, repetimos, independientemente del sexo, orientación sexual, el género, la identidad de género. Entonces, esto es lo que el Estado parte no puede violentar. Tiene que sujetarse a lo que este instrumento interamericano dice. Entonces, ¿cómo es que me está hablando de que tengo la libertad para yo aplicar las reservas, pero siempre y cuando no contravengan lo que hay aquí? Y si nosotros vemos lo que hay allí, nos encontramos esta inmundicia. Ahora, para terminar este planteamiento, en el capítulo 4 de los derechos protegidos, en su artículo 5 de la igualdad y no discriminación por razones de edad, óigase bien lo que dice: queda prohibida, queda prohibida por la presente convención la discriminación por edad en la vejez. Y allí habla de cómo se tienen que desarrollar enfoques específicos en la política de ese estado parte para proteger, entre otras cosas,
a las personas de diversas orientaciones sexuales e identidad de género. Y ahí está. Y nótese cómo inicia ese artículo. Queda prohibida. O sea, que ¿cómo es que me está hablando de libertad de expresión, pero por otro lado me está diciendo eso te queda prohibido? Así que tienes que cumplirlo sí o sí. Esto es bastante repulsivo, porque justamente la censura entra por el hecho de que no se pueda aclarar a la gente que naturalmente escucha y dice, sí, bueno, es que no se puede ir contra nadie por sus creencias, por su... Ah, está bonito. Es que es verdad, lo necesitamos. El que no se mete a leer las letras pequeñas del contrato termina siendo engañado. Ahora, el que leyó las letras pequeñas sale y dice, ey, aquí hay una situación y yo quiero decir, no, usted se calla. Pero es que aquí van a meter ideología de género. Ajá, homofobia. Y justamente la censura está prohibiendo, está impidiendo que el grueso de la población sepa que está metido en la olla, que le metieron candela a la olla y que se está sintiendo tranquila, pero está la olla calentándose, en aquel ejemplo de la rana, que se puede perfectamente matar cuando se da cuenta la olla está tan caliente, el agua ha hervido tanto, que lo que le espera es una muerte segura. Y no se puede decir nada. Ok, puede salir alguien con un altavoz diciendo que lo mejor que le puede pasar a Panamá, y para que haya paz en Panamá y en el mundo entero, se tienen que aprobar las leyes de ideología de género, lo cual es un despropósito porque nosotros conocemos lo que la ideología de género le ha hecho a los países en donde ha entrado. Pero si alguien se levanta a decir que esto está mal, de inmediato se le pone un tapón en la boca, se le cierra su canal de YouTube, de Facebook, incluso en X, en la X de Elon Musk, incluso se censuran ciertos discursos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros con esta situación? Apoyando y aprobando con nuestro silencio cómplice el hecho de que estas cosas se sigan dando en nuestro país, porque a las finales los caprichos, las ideas y los deseos personales poco a poco se están convirtiendo en derechos, y hay una parte de la población que está aprobando que el hecho de que un hombre con un hombre se casen, eso es derecho. El hecho de que un adulto quiera tener relaciones sexuales con un niño son sus derechos. Que se enamore un adulto de un pollo, de una gallina, eso es su derecho. El mundo al revés. Eso está protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y siempre se va a buscar la maniobra legal o jurídica para presentarlo como algo bueno. Si no existe la maniobra legal o jurídica, el que se pare a criticarlo de inmediato dice, ¿ve por qué el señor enamorado de la gallina debe tener libertad de casarse con su gallina? Porque el odio que hay en este mundo está impidiendo, y ahí se meten los negros, los indígenas, se meten las mujeres, los homosexuales, las minorías étnicas, se mete todo lo que esté en el combo, y a las finales lo que se quiere es proteger las fantasías y los deseos de una persona que quiere casarse con una gallina. Ahora bien, frente a todo esto que estamos diciendo, queremos presentar un sustento todavía también contundente, porque le hemos hablado aquí y anteriormente hemos hablado de todo lo que la ONU está promoviendo, y le hemos presentado las evidencias. Allí están las fuentes que hemos citado en los diferentes programas anteriores. Entonces, pero hoy queremos también hablarle de una situación que le ocurre al señor Agustín Laje. Y entonces donde allí usted va a ver del por qué le estamos hablando de que esta censura cada vez
está actuando en una arbitrariedad temeraria, sin importarle las consecuencias, porque está actuando a rienda suelta y no hay ley que la detenga, y peor, una sociedad que se levante a frenar esto. Entonces nosotros queremos presentarle una situación a continuación que le ocurrió al señor Agustín Laje en cuanto al tema de la censura. Así que ponga mucha atención y luego vamos a comentar este video. Por ejemplo, te pongo un caso personal. En una plataforma que yo tengo, de estas de micro fundraising, que se llama Patreon, mira, esto yo nunca lo he dicho en público, o sea, esto es una cosa atroz porque hasta me da miedo contarla. Exclusiva, pero para que la gente entienda de lo que te pueden hacer. En Patreon es una red social, digamos así, donde la gente puede contribuir económicamente de manera mensual porque valora una causa. Bueno, yo tengo ciertos suscriptores allí que mensualmente contribuyen con, no sé, $3, $6, $10, $15 y así. Entonces, un determinado día recibo un mail de Patreon diciéndome que mis fondos estaban congelados por un video que yo había publicado en YouTube. Patreon no pertenece a YouTube, ¿bien? Patreon no pertenece a YouTube, pero ellos, monitoreando mis redes sociales, determinaron que en realidad no era uno, sino que eran 2 videos los que habían congelado mis fondos. Y yo no tenía acceso a lo que eran mis ahorros, porque yo además nunca los había sacado de ahí. Tenía ahorrado, digamos, varios meses. Y que si yo quería recuperar el dinero, yo tenía que borrar esos videos. Los videos eran, uno, respondiendo a un editorial ridículo de Washington Post, cuyo título era ¿Por qué no hay negros en la selección argentina? Y yo lo respondía con datos históricos y aparte con el censo argentino que nos mostraba que menos del 1% en Argentina es afro. Y el otro video era que hay 2 tesis universitarias en Chile que reivindican ese acto horrendo entre adultos y niños. 2 tesis universitarias que son una reivindicación desembosada de ese tipo de acto cuya palabra empieza con P. Entonces me pedían en Patreon que yo tenía que borrar eso si yo quería acceder a mi dinero. Es decir, los tipos de coacción van desde la desmonetización de un video hasta congelar tus fondos en una cuenta bancaria, hasta la cárcel, como le ha pasado a cierta gente en el Brasil. Hoy en el Brasil hay presos políticos a rolete por todos lados. Entonces, sí, lo que se viene es bien complicado, la libertad de expresión está en juego, los organismos internacionales están cerrando filas además para impulsar a los estados a que regulen las redes sociales y ese partido se está jugando en este momento. Imagínense, tremenda la situación que se está dando y esto, importante que nosotros podamos observar de cómo las cuentas que este señor Agustín Laje tiene allí en esta plataforma de Patreon fueron congeladas. Y congeladas producto de que según hubieron 2 videos que son discurso de odio, son ataques muy desmedidos en contra de los derechos humanos. Tengamos presente. Ahora, si nosotros analizamos un poco cada uno de los 2 videos que el señor Agustín Laje hace mención, hace referencia, y le dijeron, te soltamos tu dinero si quitas esos videos de las redes. Eso sería, lo del Laje sería una tontería comparado con la barbarie que se dio en el Canadá en febrero del año 2022. En febrero del año 2022, para que ustedes vean cómo trabaja la censura, en Canadá hubo una revolución, el hartazgo de la población en contra de Justin Trudeau, que es el heredero del trono de Canadá, porque ni siquiera se mueve por votaciones, y estaban remeciendo al país. Canadá estaba a punto de colapsarse porque los camioneros son la médula de la economía
dicho de alguna manera, y estaban justamente protestando por la barbarie a la que se les quería someter de los test de COVID, adicional a la exigencia de la famosa vacuna del COVID, algo que voy a relatarles ahorita en un momento de la experiencia del programa pasado en cuanto a la censura. Y esta gente se fue a la calle. La gente, los canadienses, yo he conversado con cualquier cantidad de canadienses y déjenme decirles, solamente 2 han defendido a Justin Trudeau. Los demás dicen, ya debería estar abajo ese gobierno, no tiene nada que ver con nosotros, obedece a otros intereses y bla, bla, bla. Esta gente empieza a recoger fondos a través de familiares, amigos y simpatizantes, a través de una plataforma, se llama de crowdfunding, en este caso es como recolección de fondos, y de repente el gobierno canadiense articula una medida, legal o no, que exige a esta plataforma de recolección de fondos que congele los fondos y que se empiece de inmediato a localizar quiénes están poniendo fondos allí, porque la gente iban por $9 millones recolectados de los canadienses que estaban dando dinero a los camioneros para que llegaran hasta la residencia presidencial, para el primer ministro en este caso, para que echaran abajo el gobierno. Y estaban llegando a la capital, estaban llegando a la residencia del primer ministro, en este caso Justin Trudeau, y de inmediato una señora que se llama Chrystia Freeland, con otro personaje que ni siquiera vale la pena mencionarlo, articularon esto. Exigieron por ley la congelación de los fondos y incluso la amenaza a que quienes dieran dinero a los camioneros se les congelaban sus cuentas. Y así fue la forma en la que desarticularon una protesta que estaba a punto de tirar un gobierno tiránico y corrupto como el de Canadá, a través de la censura. La censura se manifiesta con, te cerramos la cuenta. La censura se manifiesta con, no te sometes y te vas a la calle y agarras un altavoz, tienes que comer. ¿Quién te está proveyendo a ti para que comas y estés allí protestando por tantos días? Vamos a localizar a los que te están patrocinando y a esos los vamos a someter. Que tienes dinero en una cuenta de banco. Nosotros vamos a someter el banco, que el banco trabaja con nosotros para que te congele las cuentas, a ver si no te vas a someter. Todo esto en aras de la censura, para que los corruptos sigan estando en el poder, nadie diga nada, y si dice algo, se le corte el audio, que esto ha pasado cuando diputados del Parlamento Europeo han salido a la palestra a denunciar las corrupciones de los personajes notables que todos, o bueno, la mayoría conocemos, de la corrupción de la Unión Europea. Se les ha cortado el micrófono. O sea, directamente se les ha cortado el micrófono. Nosotros conocemos la transmisión de Donald Trump en el año 2020, cuando el tipo está diciendo, me han hecho un fraude electoral, y CNN corta la señal, la CNBC corta la señal, incluso la Fox estuvo un poquito más de tiempo, pero cortan la señal. Twitter censura la cuenta de Donald Trump y se articula una serie de artimañas para quitarse a este hombre de en medio. Censura, 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 censura y más censura. Y en este caso, le han cerrado la cuenta de YouTube, de Twitter, todas las cuentas se las cerraron a Donald Trump, le quitaron los altavoces a Donald Trump. Wow. De esta manera lo desarticularon. Cuando el tipo le dice a su gente, váyase todo el mundo a la casa, somos gente de ley y de orden, ese tweet se censura, la gente llega al Capitolio el 6 de enero, se hace una revolución que se tuerce y se le echa la culpa a Donald Trump de querer tomar el poder. Yo vi el asqueroso reportaje de un medio panameño de una persona que yo estoy casi seguro que en inglés sabe hablar, pero estaba reproduciendo lo que se le había dicho, diciendo cómo Donald Trump había querido tomarse el gobierno por las malas. Cuando el hombre había dicho, regrésese todo el mundo a la casa, le censuran el tweet, eso nadie lo dice, y tiran a este hombre como el malo de la película. Nuevamente digo, yo no tomo partido en esto, yo no defiendo a nadie, solamente vamos a exponer las cosas como son. Es que esto es interesante poder ver cómo se está recrudeciendo. Sí, señor. Una represalia en contra de la razón, en contra de la correcta libertad de expresión. Correcto.
que va enrumbada a la defensa del derecho de nuestra vida, de nuestra familia. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer un pequeño recuento de estos dos videos que le dicen a Agustín Laje: o los quitas o te dejamos congelado tu dinero. Así que elige una de dos. Ahora, uno, porque él estaba respondiendo a, como él dijo, claro, a ese artículo que el Washington Post... Sí, el Washington Post es de los Estados Unidos y está hablando de un problema argentino. Laje es argentino. Bueno, y él responde, y en el video donde él responde, lo responde también en compañía de un hombre muy profesional en la materia que estaba hablando sobre, era un historiador y que tenía mucho conocimiento sobre la etnia, y ellos sencillamente están explicando la situación. En ningún momento hubo un ataque, pero entonces este es motivo de que por ese video es uno de los cuales, por los cuales le congelan la cuenta. El otro video es algo tan descabellado que yo me quedaba analizando y digo, Dios mío, pero ¿hasta dónde está llegando esto? Porque el otro video es donde resulta que en Chile, en aquella universidad que él cita, se dan dos tesis. Y estamos claros que las tesis se dan es cuando ya la persona va a entrar a su profesorado, ya va a salir como profesional, ¿no? Entonces resulta que un caballero presenta esa tesis donde está promoviendo la pedofilia. Abiertamente. La está promoviendo abiertamente. Sí. Y allí usted lee los encabezados, las secciones de esa tesis, y eso es una cosa absurda. Y entonces resulta que, dicho sea de paso, según dice el señor Agustín Laje, que esta persona que presenta esta tesis es homosexual, y luego de haber presentado esta tesis donde defiende los derechos de los pedófilos, entonces actualmente está dando clases en una universidad. Entonces, ¿cómo es posible que si alguien, un defensor de los derechos de la vida y de la familia, se levanta a protestar en contra de una tesis que atenta contra nuestros niños, entonces que ahora estas plataformas le dicen, bueno, te congelamos tu cuenta hasta tanto quites esos videos, porque esos videos son nocivos? Oiga, ¿qué es lo que realmente es nocivo? ¿A dónde está llegando el punto de vista y el grado de falta de discernimiento en ese sector empresarial de nuestra sociedad? No, y aquí la cuestión va muy larga, porque a César Vidal, el gran César Vidal, le han cerrado sus cuentas de YouTube en reiteradas ocasiones por distintas razones. En algún momento expusieron algunos escándalos de lo que se llama y se conoce mediáticamente como la Big Pharma. Y pues sencillamente le mandaron una nota y le dijeron que porque había hablado una cuestión que parecía engañosa, que era del rábano rojo, le cerraban su cuenta. Y entonces son argumentos y estratagemas tan bajos, porque, o sea, ni siquiera se esmeran mucho para decir, oye, te estamos cerrando esto porque tú dijiste una palabra sucia y eso no queda bien. Ahora, la otra parte de la historia, no solamente César Vidal, el cual ya prácticamente que no tiene ninguna página en YouTube. Creo que ahorita mismo le volvieron a cerrar la cuenta de YouTube, aunque la abrieron, han abierto cuentas reiteradas ocasiones, pero siempre se las terminan cerrando por ser contundentes en sus análisis. Pero en cambio, disculpa hijo, en cambio usted observa videos
que son prácticamente de tonalidad pornográfica y donde hacen mención de palabras vulgares, obscenas. Obscenísimas. Y esos videos no son censurados, esos videos están corriendo libre en las redes. Y no solamente va la cuestión por ahí. Voy a citar el caso de uno muy conocido y el otro menos. Voy a empezar por al menos, que es Rubén Gisbert. Rubén Gisbert es un abogado español, un tipo muy contundente. La verdad que el hombre tiene unos argumentos muy sólidos. Y el hombre me voy a reservar el lugar para no herir sensibilidades, pero el hombre se va a uno de los sitios de conflictos actuales. Y trae una información y dice, oye, pero lo que están diciendo en los medios de comunicación no se corresponde en nada con lo que yo vi. Yo estuve ahí, pasé por los dos bandos, estuve observando todo y la barbarie, la brutalidad que se nos cuenta que no está pasando. Bueno, le abrieron una causa penal en España tan solamente por haber traído una versión que va en contra. A levantarse a defender nuestros derechos. No nos durmamos en los laureles, tenemos oportunidad. Que el Rey les bendiga, nos vemos la próxima semana. Así Este va a fue ser. su programa Visión Familiar. Agradecemos la sintonía y le esperamos en el próximo programa de Visión Familia, aquí por Faro de David 104.5.